Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Oliva Ramírez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, tomando en cuenta la materia de control estadístico de la calidad a cargo del maestro Juan Morales. Los temas que veremos el día de hoy es referente a las gráficas de control por atributos y en este caso vamos a hablar un poco acerca de las herramientas de calidad y más enfocados a las gráficas de control. Una gráfica de control nos indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda también a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Es decir, cuando está presente una variación en un proceso, el proceso se considera como no estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control nos ayudan a graficar los datos del proceso en secuencia ordenada de acuerdo al tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central de representación media del proceso, lo cual establecemos límites de control que presentan la variación del proceso, es decir, límites superiores y límites inferiores. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites del control indican que el proceso está bajo control y presenta solamente una variación de una causa común. Sin embargo, los puntos que caen fuera dentro de esas gráficas son las que nos muestran un patrón no aleatorio y indican que está fuera de control, ya que se presenta una variación de causas especiales. Es decir, como podemos ver en la gráfica, todo lo que se comprende dentro de nuestros límites de control, se considera que puede tener cierta variación, pero están dentro del rango. Si están fuera de ello, podemos decir que esto no están en control. Ahora, ¿cuándo debemos utilizar una gráfica de control? Principalmente si queremos demostrar que un proceso es estable o consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente la variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Por otro lado, también cuando queremos verificar que el proceso es estable, antes de realizar un análisis de capacidad, un análisis de capacidad es válido solamente cuando se realiza un proceso estable. También cuando queremos evaluar la eficiencia o la eficacia de un cambio de un proceso. Es decir, con estas gráficas de control es fácil comparar los cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. También cuando queremos comunicar el desempeño de un proceso durante un periodo de tiempo específico. Ahora, hablamos un poquito acerca de las gráficas de control, pero también es necesario hacer énfasis en los límites de control. Los límites de control en una gráfica de control representan la variación del proceso dentro de los cuales están permitidos y cuáles no están permitidos. Los límites de control son líneas horizontales, las cuales se pone una arriba y otra abajo, debajo de la media, que nos ayuda a determinar si el proceso está dentro o está fuera de los controles. Cada uno de estos límites, tanto el superior y el inferior, se basan en la variación aleatoria esperada del proceso. Por esto se considera como una opción predeterminada que los límites de control en Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y 3 desviaciones en la central. Ahora, un ejemplo de gráfica de control. En relación a los límites, la gráfica que podemos ver a continuación se encuentra por encima algunos del límite del control superior, por lo cual estos puntos se pueden considerar e indican que son los subgrupos que están arriba de lo esperado. Es decir, todos los que están por arriba, que es el punto 1 y el punto 1 en esta secuencia del lapso del tiempo, son los que nos indican que están fuera de los límites de control, por encima del límite superior. Ahora, los límites de control contra los límites de especificación. Es necesario no confundir que los límites de control contra los límites de especificación. Los límites de control se basan en una variación del proceso y los límites de especificación están basados en unos requerimientos del cliente. Un proceso puede estar bajo control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Ahora, la línea central en una gráfica de control, ¿qué significa? Esta representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de tu proceso. Es decir, la línea central solamente hace referencia a una gráfica de control que es un valor promedio de la característica de la calidad graficada. Es por esta razón que se debe utilizar la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central, tal como lo podemos ver en esta gráfica. Por eso es importante que no confundamos la línea central con el valor objetivo para el proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Y esto lo podemos ver, que todos estos datos deben de estar dentro del promedio de 599 y podemos ver esa variación. Por eso es importante considerar que no son las mismas cosas.
Ahora, la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurre una forma natural de cierto grado de variación. Es decir, la variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Sin embargo, la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante también identificar y tratar de eliminar la variación por las causas especiales, ya que los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ahora, dentro de los ejemplos de las variaciones por causas comunes y por causas especiales, pues podemos tener por parte del proceso el hornear un pan, registrar la información de contacto de un cliente y también, por ejemplo, el moldeo por inyección de un juguete de plástico. Las causas comunes de variación en cada uno de estos procesos podrían ser los siguientes. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, esto para hornear un pan. Sin embargo, la causa especial de variación pues puede darse al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, ya que esto puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Sin embargo, por otro lado, para la registración del contacto del cliente, la causa común podría ser que el operador experimentado pues comete un error ocasional y la causa es que el operador puede no tener entrenamiento, sea un nuevo empleado y pues obviamente comete numerosos errores al ingresar los datos. Por otro lado, para el moldeo de inyección de plástico, la causa común de variación pueden ser las ligeras variaciones en el plástico que de un proveedor resultan. En las variaciones menores, en la resistencia de los productos de lote a lote. Puede haber una variación entre cada uno de estos lotes. Por lo tanto, la causa especial de la variación es que al cambiar del proveedor de plástico, un menos fiable, pues puede llevar a un cambio inmediato de la resistencia. Y por este modo genera consistencias en el producto final. Ahora, ¿cómo podemos ver las causas comunes contra la variación por causas especiales? Cuando son causas comunes, podemos ver que hay una aleatoriedad dentro de los datos a lo largo del tiempo y pues estas comprenden que van arriba hacia abajo de una manera más alongada, en este caso de manera horizontal. Sin embargo, las variaciones por causas especiales pueden tener impactos mucho más grandes en un periodo de tiempo más corto. Es decir, si se dan cuenta, podemos ver que la gráfica está un poquito más holgada en la cuestión de punto a punto de cada una de sus inspecciones, mientras que la por variación de causas especiales tiene impactos bastante críticos que inclusive tienden a estar fuera de las gráficas de control. Y podemos verlo esto con una tendencia inclusive descendente donde las variaciones se están incrementando en un periodo de lapso del tiempo. Ahora, las pruebas para detectar las causas especiales en las gráficas de control, primero podemos hacer la prueba 1, el cual consiste de un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 nos ayuda a evaluar la estabilidad del patrón de variación, es decir, la prueba 1 provee la evidencia más contundente de una falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar la prueba 2, 5 y 6 para completar la prueba 1. Para esto, pues es necesario crear una gráfica de control con mayor sensibilidad y la prueba de un punto, pues podemos verlo a continuación y en esta se encuentra fuera de nuestra gráfica de control. Ahora, para la prueba número 2, cuando 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, pues la prueba 2 nos evalúa la estabilidad del patrón de variación. Es decir, si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Podemos darnos cuenta que se encuentran dentro de nuestra gráfica de nuestros límites de control, pero sin embargo, en nuestro límite central se encuentra ligeramente abajo en este punto 2, lo cual nos ayuda a considerar 9 puntos consecutivos y el cual el noveno pues, nos va a indicar esa variación mínima que puede tener el proceso. Ahora, prueba 6, prueba 3, los 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo y esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Es decir, menciona que puede ser de orden ascendente o descendente. Para este caso, todos nuestros datos se encuentran en nuestros límites de control, pero sin embargo hay una tendencia positiva hacia una variación y estos al ser con ceros con 6 puntos consecutivos nos arroja el punto crítico dentro del estudio. Y por otro lado, la prueba número 4, donde hay 14 puntos consecutivos alternándose arriba y abajo. Es decir, la prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática, quiere decir que
van hacia arriba y hacia abajo constantemente. Y el patrón de variación debe de ser aleatorio. Para esto, un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Pero para este caso, pues podemos ver que nuestro patrón tiende a ir hacia arriba, hacia abajo y hasta el punto número 14. Pues de aquí nos indica dónde está la variación y qué tendencia tiende a dar, si es hacia arriba o hacia abajo. Ahora, para la prueba número 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central, es decir, del mismo lado, la prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y esto lo podemos ver en base a 2 sigma, que dentro de nuestra gráfica de control, pues ambos están dentro de nuestros límites, pero uno lo tendemos hacia arriba y otro lo tendemos hacia abajo. Y eso nos ayuda a ver del mismo lado respecto a la línea central, los más o menos 2 sigma, y esto nos ayuda a evaluar cómo van las tendencias en cada uno de estos defectos. Ahora, para la prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de 1 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Podemos darnos cuenta que cada uno de los 4 puntos, pues podemos evaluar que desde el punto inferior hasta el cuarto punto fue cuando se mantuvo la tendencia y posteriormente tendió a bajar. Por lo cual, al tener los 4 y 5 puntos de más 1 sigma, pues eso nos ayuda a identificar este punto rojo de cómo va la tendencia de los defectos en relación a esta gráfica de control. Ahora, prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 sigma respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 nos indica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como un indicador de control adecuado. Sin embargo, este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Es decir, se mantienen dentro de nuestra línea central lo más cercano a ella, y esta variación, al tener más de 15 puntos consecutivos y estar cercanos a ella, nos indica dónde se encuentra nuestra variación más grande. Por otro lado, la prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de 1 sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y, por otro lado, en lugar de ello, se sitúan cerca de los límites de control. Es decir, están un poquito más lejanos de nuestra línea central y se tienden a estar más cerca de nuestros límites de control. Para este caso, cuando son 8 puntos consecutivos, cuando empiezan nuestras variaciones más grandes, nos indica más cercana a la que está a nuestro límite de control, independientemente del lado que sea, dónde está la mayor variación. Y pues aquí podemos atender un video del cual nos puede explicar más a fondo cómo llegar y entender un poquito las gráficas de control. Ahora, para el caso de los tipos de datos, tenemos que entender que la gráfica de control dependerá si solamente recopila datos continuos o datos de atributos. Es decir, los datos de atributos tienen dos subtipos, que pueden ser los binomales o los de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 2.48 decimales o 0.01. Sin embargo, los valores para las variables de atributos están restringidas a categorías específicos o valores discretos. Un ejemplo es que los valores de atributos pueden incluir categorías de pasa o no pasa, o go no go, y el número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Ahora, cada una de las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos por atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar, es decir, los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener, y por otro lado, los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Para tomar en cuenta los datos de procesos continuos, los datos continuos miden una característica de un parte del proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Estos datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Otro ejemplo es que un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Para esto puede recolectar los datos en subgrupos o observaciones individuales. Los datos en el proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidad, es decir, también llamados defectos, o unidades no conformes,
pues también llamados defectos. Una no conformidad o NCR se requiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la misma unidad puede ser conforme o no conforme. Es decir, un ejemplo para esto puede ser considerado cuando un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Ahora, para datos de procesos sobre atributos en datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra, donde cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, lo cual nos da un total de 3 defectos. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa o no pasa o go no go. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular la proporción o un porcentaje, donde el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Un ejemplo es cuando un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas en ocasiones que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Y aquí podemos ver otro video donde podemos analizar un poquito más a detalle los tipos de datos en las gráficas de control. Now, the attribute control charts, they directly measures the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic that is done in a variable process. This should be used in a manufacturing because the attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is a high degree of automation. But now, if we're going to use the P-chart, this controls the fraction not conforming or defectives. The fraction not conforming is the ratio of the quantity not conformity divided by the quantity of the parts inspected. Sample size may vary. NP-chart controls the number not conformity, that's being defective. Is the part of the sample size is constant. The C-chart controls the number of not conformities, the defects, and a conformity is a single quality characteristic that does not conform to the requirements. Sample size is constant, and the U-chart controls the number of non-conformities defects per unit. This is the sample size may vary. So now, if we're going to understand part of the P-chart, the percent defective, we can see part of the chart like this one is the proportion and the sample. We're going to see on the middle the center line that in our control limits, on the upper, on the bottom. So if we're going to see this on the P-chart, we have only one point as red. It's considered the pass of the test performance with an equal sample size. So this one is our P-chart, that the percentage of defective that we have in our process. So now, if we're going to see part and understand quite a bit of the NP chart on the number of defectives, on this one, we have the sample counts and all the samples. And this one, the NP chart for failures per samples, we're going to see that everything is fine, is under control. But it could happen that one of these samples could be out of control. So now, if we want to understand part of the C-chart or the number of defects, the C-chart of change is considered part of the sample counts and the samples. On this example, we can see that on our process control, we can see only one single point outside of our limits. So we're going to see that on the C-chart, not everything on this is fine, but only this data is considered as a defect that probably can affect our process. And now, if we're going to see the U-chart for the number of defects per unit, in our graphics, in our chart of the quality control, we have the samples count per units and we have all the samples.
On this one, we have our limits on the upper, on the bottom, and everything thinks is going fine, but just one point is outside of our limits. Considering of our limits and our consideration and our behavior of the samples in our study. So this point is only considered part of the U chart of the numerical defects. It's considered only one defect in all the samples. So now, how we can interpreting the control charts? NIPRO is using 8 rules now for identifying out of the control condition on our control chart. Western Electric rules, Walter Sheward. This means trend, outliers, and patterns. Please note that each zone of the following chart is one standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Alright, well, the Western Electric rules, in the rule number 1 point beyond the zone A. If we classify our control charts, we can classify by zones. So this one is 1 point beyond, so it's very far from the zone A. So this is the first rule that we want to consider in the Western Electric rules. The rule number 2, 9 points in a row on one side of the average in zone C or beyond. So we're going to see in our middle line, so we have in our zone the C and the C below and under, so an upper and the upper and the under, we're going to see that we have 8 points, 9 points probably in the same condition, but this one is beyond from the C in the zone C. The rule number 3, 6 points in a row is suddenly increasing or decreasing, so we can see all the 6 points is going to the top, so they are increasing, so we have all this in the same size of the C zone. The other one is the rule number 4, 14 points in a row alternating up and down. So we're going to see on the zone C below and the upper on under the middle of the line. So we have the 14 points varying between each other, and at the end they go to the zone B. So this is the 14 points in a row alternating in the up and down. So now the rule number 5, 2 out of 3 points in a row in zone A or beyond. So you can see they are very establishing, or they are very how can I say it? We can say all these 3 points, they are varying between each other. So this is going down and then it's going up. But this 3 point is considering they're going so far from the zone A. The other rule, the number 6, is 4 out of 5 points in zone B or beyond. So if we stay focused on the zone B and the upper on the bottom, these 4 points, they are beyond on the zone B. So we can see it, they are very established and they are very where it's established, like I mean, but this in the zone B, it is very different between the other zone B on the upper of the middle line. The rule number 7, the 15 points in a row in a zone C above and below the center line. So if we're going to see the center line, we can see there are 2 points in the upper and 1 point and below the center line. So this is considering the row on the zone C, all this variation with 15 points in a row. The rule number 8, 8 points in a row or both sides of the center line with none in zone C. So we're going to see that we have 2 points at the beginning in the zone C, but then if we consider on the below the center line, we can see that we have 8 points continually with some variation besides the center line, but they are not goes in the zone C. They're going to the zone B and also the zone B from the bottom. So now, if we try to understand the rule 1 point beyond the zone A, what could be the possible causes? The first one is the gauge setup. So we can have some variation when we do the setup in our gauges. The other is a variation in the measurement techniques. The other is about the cool time. Probably this product needs to have a process of cooling, and the other, it could be the molding process change. But that could be the possible causes, but what could be the answer from the QA response? With first one is to review and verify the gauge setup, the other is verify the techniques, the other is do some resamples, and the other is document the activities.
The production response to verify the OCC is to investigate only the obvious. That means take actions and only if cause is verified. The other is, if not cause is identified, wait for more data, not process tinkering from gauges allowed. So the thing is, in the rule number 1, we need to be sure of what could be the possible causes and what could be the QR responses. So we need to do some actions to respond on all these variations and just fix it. So now, one of the common causes to investigate the obvious, we can do some of these questions just to be sure that we're getting the right answers. Is the part damaged? This could be one of the first questions. The other is, were the parts were measured correctly? So we need to understand what this part is what's measured and also is what's measured correctly. The other one is, did someone change the process settings? So we need to understand if some parameters changes or some people change some parameters. The other is, have the materials changing? So we need to understand if this material, or probably one of the materials, comes up from other provider, from other vendor or the supplier, because it could be some variations in the process. The other is, are heating sources functioning? So if we are working with heat, so we need to understand if the sources they are functioning correctly. The other is the cooling source functioning. If we are working with some temperatures, we need to understand if the heating or the cooling is working fine. So the other is, has the mold been cleaned or scheduled? So if we are working with moldings on all the kind of stuff, fixtures, so we need to be sure that everything is clean and everything is scheduled, just to be sure and just to apply the use of this equipment. So the other, just to review, how did we do all these activities? Well, at the beginning of this text, we said that we'll be able to answer the following questions. So for the first one, what are the key concepts of SPC? First one is the two voices. The other is the process inputs, actions, and outputs. The other is the common terms. And the other is, how do we perform basics SPC calculations? One of this is measures of the central tendency, and the other is the measures of the variations. So what are control charts? Well, the control charts are room charts with control limits, and the other is part of the plotting data similar to the plotting frequency distributions. So how do we use control charts? Well, the first one is to illustrate the predictable process behavior, and the other is to identify the special causes of variation, and the other is how to react of this. Ahora, para nuestras prácticas vamos a ver la parte de las gráficas de control para los atributos en gráficas P. Para las gráficas P o las gráficas de control para atributos, la gráfica P significa que es la proporción de unidades no conformes o también denominadas defectos, tal como lo vimos hace unos momentos. El tamaño de la muestra puede variar. Un ejemplo es, puede utilizarse una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Una gráfica P, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP, por otro lado, también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Y a continuación podemos ver la gráfica tal como lo vimos en las reglas número 1. Ahora, las gráficas P de Lani nos dice que la gráfica P de Lani es similar a una gráfica P tradicional. Sin embargo, ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lani puede ser utilizada en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersiones excesivas. Sus datos presentan dispersiones insuficientes. Para esto, los cálculos para la gráfica P de Lani incluyen sigma z,
que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente de los datos. Un valor de sigma de z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste, y la gráfica P de Lani es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Y esto podemos verlo en la siguiente forma. Ahora, para poder evaluar parte de los ejemplos, tenemos aquí uno para la gráfica de P y nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Algunos familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según The USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores de Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Consideremos un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construyamos una gráfica de control para la proporción P de datos de aparatos defectuosos y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Los defectos son los tenemos 15, 12, 14, 14 y así sucesivamente. Aquí podemos ver un video de cómo el proceso se puede llevar a cabo. Y para esto, para resolver este ejercicio, nosotros ya tenemos los datos precargados en un archivo de Minitab y podemos también comparar el video de cómo se puede realizar esta actividad. Entonces, para poder empezar con las actividades, vamos a abrir Minitab. Vamos a empezar a revisar nuestras actividades y vamos a empezar a evaluar los datos. Para esto, recordemos que estamos hablando las gráficas de control para atributos de las gráficas P. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos. Bueno, antes que todo, te podemos evaluar nosotros de diferentes formas este tipo de estudio. La primera, podemos irnos a la parte de... vamos a tomar aquí estas... Aparte de stats, de statistics, nos podemos ir a control charts y posteriormente nos podemos ir a gráficas por atributo y de aquí podemos ver nuestras gráficas de control por atributos para la P de Lani, también inclusive para las NP y como también para las gráficas U de diagnóstico y las gráficas U de Lani y también la C. También otra de las opciones es irnos directamente del asistente e ir a las gráficas de control. Y en las gráficas de control nos pueden mencionar, de acuerdo, si no tenemos una idea clara de qué tipo de datos son los que manejamos, pues aquí podemos una gráfica que nos ayuda y nos auxilia a poder tomar la mejor decisión. En nuestro caso, para la cantidad de datos nosotros lo queremos hacer por atributos. Por lo tanto, si nuestros datos lo queremos hacer por atributos, nos vamos a la parte de atributos. Y después nos menciona qué es lo que queremos estar contando. ¿Queremos defectos por pieza o queremos defectos por unidad? En nuestro caso, como nos dice el ejemplo, que son defectos, individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía y dice que se enteró que cada 150 de cada 100.000 pues pueden tener problemas, por lo tanto es por pieza. Entonces aquí podemos irnos defectos por pieza y podemos seleccionar la P-chart. El número de los defectos de las columnas, pues podemos seleccionar los defectos tal cual como lo tenemos aquí. Y nuestros grupos podemos ponerlos como las columnas de los subgrupos y en este caso podemos seleccionar pues los tamaños del lote. Y queremos estimar cómo queremos nuestros límites de control, pues podemos poner que los estime en base a nuestros datos o inclusive que los establezcamos nosotros mismos con datos conocidos. En este caso vamos a ponerle que los estime Minitab. Entonces nuestras gráficas de control podemos verlo de esta manera. Nuestros datos nos está diciendo que en base a nuestro P-chart, en la proporción y a los subgrupos, pues nos dice que la proporción de los defectos may not be stable, ya que 4, que son el 20% de los subgrupos, pues están fuera de control.
lo cual nos ayuda a tener en mente que cada uno de los 70% que están fuera del control del subgrupo, pues pueden presentar un proceso estable. Sin embargo, la proporción de defectos de elementos estables nos dice que aquí pues tenemos un 20%, lo cual representa que es mayor al 5, pues podemos tener esta proporción que está fuera de control. Y a pesar de tener nuestros límites de control establecidos por el control de nuestros datos, podemos ver que hay ciertos elementos que representan estar fuera de control dentro de nuestros subgrupos. Y por otro lado, podemos ver nuestras tendencias. Podemos ver que tenemos una tendencia del positivo hacia los negativos, por lo cual esta secuencia es cíclica. Podemos compararla con este tipo de elementos y podemos ver pues, que hay ciertos puntos que son excesivos y continuos dentro de nuestra variación. Entonces, lo que podemos ver aquí es que también el reporte genérico de que lo que nos dice, nuestro número de subgrupos no estamos concentrados para la precisión del control porque son más de 14 subgrupos y están incluidos en el cálculo. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos acerca de la accuracy o la confiabilidad de los límites porque todos los subgrupos al menos tienen 500 elementos y pues tenemos algunas recomendaciones dentro del grupo. Entonces podemos ver que nuestra gráfica se presenta de este modo y también podemos empezar a evaluar la gráfica desde otro sentido, como lo mencionábamos anteriormente. Podemos irnos a Stats, podemos irnos a Quality Control Chart, Attribute Chart y podemos seleccionar la gráfica P. Y en la gráfica P nos menciona pues, que coloquemos nuestros defectos, que son los que queremos encontrar, y nuestro tamaño de subgrupos, que en este caso es el tamaño de los lotes. Podemos poner un título donde digamos diagrama P para poderlo hacer referencia al mismo. Podemos poner los p-charts y nos vamos a las pruebas. Si recordamos, hablamos algo sobre un punto, sobre los 9 puntos, sobre los 6 puntos y sobre los 14 puntos, como anteriormente lo comentábamos. Podemos activar estos de aquí para evaluar esas tendencias y esos estudios dentro de nuestra gráfica de control. Le damos OK. Y nuestra gráfica, como antes lo habíamos mencionado, vemos que tenemos de la regla del número del tipo 2, lo cual tenemos puntos y tenemos diferentes de nuestro límite central, tal cual como lo tenemos acá. Si nos regresamos un poquito hacia atrás y vemos las reglas que tenemos en las gráficas como mencionábamos en este punto, pues nos dice que la evaluación está en un patrón de variación y son pequeños en proceso, lo cual pues son motivo de preocupación y se puede utilizar esta al igual como la 1 para poder evaluar estas condiciones. Entonces todo esto tiene una relación y esto nos ayuda a poder evaluar la mejor estadística y la mejor evaluación para el proceso. Muy bien. Entonces, para este caso también podemos aplicar la de Lani y podemos realizar otros estudios particulares. En este caso, como mencionábamos, pues tenemos aquí un control donde también podemos ver el diagnóstico por defectos y podemos poner el tamaño de los subgrupos donde pues podemos tener los 10,000. Vamos a realizar ese estudio de tal manera también que nos indique cómo se ve nuestra tendencia. En este caso veíamos una tendencia en incremento hacia los defectos hacia el lado inferior. Sin embargo, podemos hacer lo mismo para ponerlo con la cantidad de las muestras que nos dice que el problema pues debe de decir que son las 10,000 muestras. Vamos a esperar que abra poco Minitab. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra Statistics, Control Charts, Atributos y vamos a la parte de P. Y vamos a seleccionar nuestros defectos y nuestro grupo son 10,000. Lo cual le damos OK. Y vemos pues que están dentro de nuestras muestras, están dentro del área del control. Y pues por otro lado también podemos ver nuestras tendencias con nuestra parte estadística y vamos a darle p-chart. Vamos a considerar nuestros defectos y vamos a poner constant size y vamos a ponerle que son 10,000 del grupo y queremos que vamos a ver, son 10,000. Vamos a estimarlos con los datos. Ok, chart. Oh, perdón, seleccionamos tamaños de lote. Este no va aquí, estos son nuestros defectos.
y vamos a ponerle un valor de 10. Scripts. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra gráfica y pues nos muestra exactamente igual las mismas tendencias que teníamos previamente. Muy bien, entonces parte de esto, como lo mencionábamos, podemos revisar que dentro de nuestras gráficas, pues también el diagnóstico para la prueba P, pues podemos ver que nuestros datos pues se encuentran dentro de una probabilidad binomial y la podemos calcular de la siguiente manera también. Entonces, dentro de estos datos, pues observamos que nuestros puntos se encuentran de la siguiente forma y pues en base a nuestros datos, pues vemos que tenemos esas tendencias. Ahora, para el siguiente ejemplo de la gráfica P, tenemos que una empresa médica que produce catéteres, pues está teniendo problemas en sus líneas de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control para el cual se toma la producción y defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable y constituye una gráfica de control para la proporción de P en unidades defectuosas para los siguientes datos y determina el proceso si está bajo control estadístico. Pues básicamente tenemos el mismo ejercicio ya precargado con los datos y ya hemos visto cómo funciona la gráfica P y también con el asistente y con la forma estadística. Aquí vamos a ver ahora la parte de P en Lani para evaluar cómo también podemos obtener otro tipo de diagnóstico y podemos obtener más información y tomar una decisión más acertada. Muy bien, para vamos a utilizar la de, así súper rápido, la parte de estadística de control charts y vamos a tomar la de valor de P. Considerando el tamaño de piezas defectuosas y vamos a considerar nuestro tamaño de lote, le vamos a poner P-Chart Options, vamos a darle Test y vamos a activar las reglas que queremos establecer y podemos evaluar que tenemos este tipo de datos, donde muchos de los datos están fuera de nuestros rangos de control. Sin embargo, vamos a ver nuestra P de Lani, vamos a minimizar esta, vamos a darle Control Charts y vamos a poner P de Lani. Vamos a poner nuestras piezas defectuosas y vamos a poner el subgrupo de muestras del tamaño de los lotes, donde también aquí vamos a poner nuestras pruebas y vamos a identificar también las siguientes reglas. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros datos. Muy bien. Dentro de esto nos dice que nuestra sigma está por arriba de 1, lo cual pues nuestra variación pues puede ser bastante alta y nos puede decir que pues podemos tener bastante variación, ya que nuestros límites de control están tendiendo a variar y se encuentran fuera de estos puntos de nuestro rango de datos. Lo cual quiere decir que uno de estos está por arriba de bastantes, están 3 de los standard deviations están por arriba de la línea central. Y esto pues nos dice que de alguna manera pues tenemos una variación bastante amplia. Entonces, de acuerdo a lo que ProView nos dice, pues puede tener que es una cierta razón de la variabilidad de los últimos 50 días que se han presentado 3 cantidades fuera de los límites de control y que son bastante críticos pues para la liberación del producto en el sector de salud. Por lo cual, pues tenemos que tomar ciertas acciones que nos ayuden a mejorar las condiciones del producto y pues poder tener un mejor producto de calidad y no afectar la salud futura de algún paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las gráficas de NP, vamos primeramente a cerrar el mini tab. Vamos a cerrar las gráficas y vamos a continuar con el ejercicio. Muy bien. Entonces nos vamos ahora con las gráficas por atributos de las gráficas NP. Y las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes, y el tamaño de la muestra puede variar. Esto quiere decir que, por ejemplo, se puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente, y puede ser el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, y el número de impresos que están manchados. Una gráfica en NP, aunque la unidad pueda tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Y la gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP puede ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes.
Y para esto tenemos parte del mismo ejemplo del que habíamos visto para los desfibriladores implantables. Y pues ahora nos dice pues que los defectos son las siguientes cantidades y queremos hacer una gráfica de control en NP. Entonces vamos a hacerlo para el siguiente conjunto de datos en NP. Y vamos a abrir Minitab para ello. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestro número de lotes, nuestro tamaño de lotes y el número de los defectos. Entonces, para nuestra cantidad vamos a hacer parte de estadísticas, control charts, por atributos y vamos a seleccionar NP. Donde de nuestra variable pues vamos a tomar nuestros defectos y el grupo de datos vamos a poner nuestro tamaño de lotes. En este caso vamos a ponerle NP chart para tener nuestros datos y vamos a configurar también en relación a nuestras pruebas con las 4 reglas. Le vamos a dar OK y podemos ver lo siguiente. Como habíamos visto anteriormente y nos menciona que la NP es similar a la P, pues vemos la misma tendencia en nuestros datos, nada más que ahora con NP igual a 10 en nuestra línea central. Y en relación a esto, pues podemos ver que dentro de nuestros límites de control se encuentran dentro, pero tenemos ciertos datos con las tendencias con una cierta variación, lo cual tendríamos que revisar nuestro proceso y empezar a evaluar qué podemos hacer para mejorarlo y eliminar estas tendencias de variaciones continuas. Ahora, si queremos verlo en base a la P del ANI, vamos a revisarlo nada más para revisar cómo se comporta y cómo lo teníamos anteriormente. Pues vamos a darle P del ANI, defectos, tamaños de lote, y le vamos a dar OK y OK. Y pues tenemos un solo conjunto de estos datos que está pegando a nuestro límite de control, lo cual solo uno de ellos se puede considerar como crítico, ya que estamos dentro del límite y está justamente dentro de él, pero si no hacemos acciones correctivas puede que se salgan de los límites de control, ya que son bastante los que tienden a estar pegados al límite superior y posteriormente se brincan hacia el límite inferior. Entonces es parte de estas actividades que tenemos que revisar y mejorar como proceso de calidad. Muy bien. Entonces, continuando con los ejercicios. Como mencionábamos, aquí tenemos estos puntos y pues nos marcan, ¿no? Los rojos, lo que habíamos mencionado con esta variación. Y por otro lado, pues con la LND tenemos que solamente uno de esos puntos es el que se encontraba por arriba o justo en el límite superior. Entonces son los que tenemos que revisar y en relación a los puntos que tenemos adicionales, pues cómo tenemos que mejorar el proceso para disminuir esos errores. Entonces, ahora, para la empresa que produce los catéteres, hacemos el mismo ejercicio, pero ahora para NP. Entonces, vamos a abrir el lote y defectos de catéteres. Y vamos a hacer el ejercicio que tenemos justamente en este lugar, ¿no? Aquí ya tenemos unas gráficas en relación a los datos obtenidos con la P de la ENI y las piezas defectuosas, ¿no? Como queremos ver en relación a los lotes y a los catéteres. Pero vamos a realizarlo en Minitab para que nos quede más claro cómo realizar el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a colocar nuestros stats y vamos a seleccionar el control charts por atributos y nos vamos a NP. A lo cual vamos a poner piezas defectuosas y vamos a poner el tamaño de los lotes. Vamos a ponerle en y vamos a poner NP chart. Y vamos a colocar nuestras líneas de prueba que son con todas las reglas. OK, y podemos ver que aquí tenemos nuestro NP chart que tiene ciertas tendencias y tiene algo de variabilidad, pero ambos se encuentran dentro de nuestros límites de control, a excepción de algunos que sí salen, que se pueden visualizar perfectamente en esta gráfica. Sin embargo, vamos a ver también cómo se comporta esta misma en nuestra P de Laney, revisando nuestros defectos, nuestro tamaño de los lotes, y configurando también cada una de las pruebas para revisar las tendencias que tienen. Y podemos ver que tiene un sigma de 2
y por lo tanto uno está dentro del límite de control, casi fuera de lo mismo, pero dos de ellos sí están por arriba de los límites de control, lo cual podemos deducir que sí tienen ciertos defectos, pero en relación a esos 50 días, sin embargo, podemos realizar actividades que puedan controlar esas variaciones. Sin embargo, pues tenemos que realizar ciertas evaluaciones, ya que la mayoría de nuestros datos se encuentran de nuestro rango de control, pero solamente dos están por encima de eso. Por lo tanto, nuestra Z corresponde a un sigma de 2.8. Muy bien. Entonces, continuando con los ejercicios, pues como mencionábamos, teníamos estas gráficas y pues nos muestran lo que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Entonces, para las gráficas de control, para los atributos gráficos de U, pues tenemos que es el número de defectos, también llamados no conformidades, por las unidades, y es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar en estos casos, y esto se puede utilizar para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 piezas de alfombra, o el número de píxeles muestros por pie, de pantallas de LCD. También puede ser usado para inspeccionar un tipo de defecto, en este caso los píxeles muertos, y para determinar varios defectos juntos, tales como los píxeles trabados, rayas, puntos borrosos, etc, etc. Por lo tanto, una gráfica de U pues desea monitorear los defectos en las pantallas y pues los técnicos registran el número de píxeles, por lo cual pues pueden utilizar la gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles dañados o muertos por la pantalla. Y para esto, pues debido a los subgrupos que tienen, una gráfica de control para este ejemplo, pues puede ser que los técnicos registraron los datos y registraron un píxel muerto en cada pantalla, en un subgrupo de 17 que están fuera de control. Por lo tanto, en este caso, para identificar, pues pueden contribuir con el número de datos de píxeles muertos, y pues podemos ver un ejemplo de cómo se realizaron las muestras y hay datos desiguales, ¿no? Entonces, para la gráfica del diagnóstico U, pues podemos ver en nuestro ejemplo de utilizar la prueba de diagnóstico en un departamento de facturación de un hospital, donde ha recibido quejas pues, por errores en el proceso de facturación. En este caso, el gerente del departamento pues, realizó un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz o no. Entonces, debido a los altos volúmenes de las facturas, pues utilizaron un diagnóstico con gráfica U para probar si la variación pues, de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, en este caso una distribución o dispersión excesiva. Y para este caso, en su gráfica pues vieron una tendencia hacia arriba con una ligera variación en cada una de sus límites centrales. Entonces, en relación a esto, la variación esperada, pues resultó que hay un 553% de variación. Y los límites superiores al 95%, pues reflejan que el porcentaje es constante. Sin embargo, en base a la gráfica U, se puede tener que las alarmas son falsas y pues pueden ser una gráfica de U de Lani para solamente confirmar pues, que las tendencias son correctas, ¿no? Entonces, parte de estos datos nos dice que no hay una dispersión tan grande, pero hay ciertas cuestiones que en algún momento dado, pues sí hubo una dispersión bastante alta, ¿no? Ahora, para la prueba de diagnóstico de la gráfica de U, la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U pues tradicionalmente parezcan fuera de control cuando realmente no lo están. Para corregir la dispersión se utiliza la gráfica U de Lani. Y la gráfica U de Lani pues es similar a la gráfica U, solamente que esta se utiliza cuando tenemos grandes subgrupos y datos que presentan dispersiones excesivas, asimismo como que los datos están dispersos y con una insuficiente dispersión, ¿no? Entonces, para parte de los gráficos en la U de Lani pues incluye la sigma de Z, y en este caso pues es un ajuste de dispersión para excesivos o insuficientes, y pues un valor de sigma en Z1 indica que no es necesario ningún ajuste, y la gráfica U de Lani pues es exactamente la misma que la U tradicional. Entonces, para un ejemplo, como mencionamos en el departamento de facturación, donde recibió las quejas de los gerentes, pues podemos ver que tenemos una sigma en 5, por lo tanto no requiere ningún ajuste, y por lo tanto todos los puntos están debajo del control, y la línea central es aproximadamente de 0.04, como lo vemos aquí, y sigma es aproximadamente 5.4, lo cual significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva, y esto nos ayuda a entender pues, que están dentro del límite de control, sin ninguna corrección en base a la gráfica de Lani de factores incorrecta, ¿no? Ahora,
Entonces, para este caso vamos a realizar el siguiente ejemplo, que es de una empresa que se dedica a producir rines de aluminio y pues requiere monitorear que su proceso de la producción de rines de 17 pulgadas ha tenido algunos defectos en sus prestadores clientes. Por lo tanto, se evaluaron los últimos 50 lotes y pues se quiere evaluar si hay variables que presenten variación y que también el número de defectos de cada uno de los lotes pues pueda tener más de un defecto, ¿no? Entonces, para esto, pues construimos una gráfica de control de LU o también la de LANI, pues para revisar que los defectos por el lote y pues determinemos, en este caso, pues que el proceso está bajo control estadístico. Entonces, para este caso también ya tenemos datos precargados en nuestro Minitab. Vamos a tomar los rines de aluminio y vamos a abrir nuestra operación. Muy bien, entonces vamos a utilizar nuestra gráfica U. Entonces vamos a ir a nuestros control charts por atributos y vamos a abrir nuestra gráfica U. Para este caso, pues como mencionaba, ¿no? Podemos hacerlo por medio de este sistema o también podemos hacerlo a través del asistente y podemos seleccionar para gráficas U, donde ahora queremos ver defectos por unidades. Podemos darle a la U-Chart, queremos el número de defectos o la columna y tenemos aquí los defectos por unidades revisadas y el tamaño de los subgrupos, que en este caso sería pues los tamaños del lote. Y en este caso queremos estimar que los datos pues se agrupen y nos dé la gráfica como tal. Muy bien, si nos damos cuenta, el sistema nos recomendó utilizar la gráfica de U de LANI. Y en este caso nosotros tenemos ya ciertas gráficas donde pues podemos calcular también por la de U y también por la de LANI, donde un sigma nos da de 3.16. Entonces, si nos regresamos al Minitab, podemos ver que también tenemos nuestro reporte y nuestras gráficas presentan un enfoque muy similar a lo que tenemos en la actualidad, donde podemos ver nuestra red y tenemos una variabilidad de puntos bastante crítica en esta situación, pero podemos realizar el ajuste y podemos revisar si realmente nuestros datos pues están dentro de lo correcto. Entonces, interpretando un poco las gráficas que tenemos aquí, pues podemos ver que el número de defectos por unidades pues no parecen muy estables. En este caso casi el 2% del subgrupo pues está fuera de control, pero es el 2%. Y esto podemos verlo que dentro de nuestro conjunto de datos solamente uno de ellos es el que está fuera del rango del control. Y podemos irnos más específicos en nuestra U de LANI y nuestra LANI U, pues que hay muchos datos que están fuera del control, pero si realizamos un ajuste con un factor de corrección de 3.13, pues solamente uno de ellos es el crítico, a lo cual podemos verlo de aquí y este representa nuestro 2% del error. Y pues finalmente aquí podemos ver nuestra tendencia, donde tenemos una oscilación de nuestros datos y solamente uno de ellos está excesivamente fuera del rango de control, pero es más una mezcla y una oscilación dentro del conjunto de los datos, ¿no? Entonces, podemos evaluar esto con estadística y vamos a irnos a atributos y vamos a ponerle con la LANI-U, datos de dispersión, tamaño de lotes. Vamos a considerar nuestras pruebas solamente para confirmar que todo esté dentro del orden. Y podemos ver que tenemos una sigma de 3.1 y solamente uno de estos conjuntos de datos es el que está fuera de control. Aún así, cuando se ajustó nuestros rangos y nuestros límites de control a 3.16 de sigma, ¿no? Y esto lo podemos confirmar dentro de nuestro rango de datos que están aquí. Por lo tanto, como en forma de resumen, pues por la gran dispersión, por eso que se ajustaron los límites de control para poder evaluar que pues realmente cuál es la cantidad exacta de elementos o rines que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder tener una mejor ayuda para que los productos pues salgan con mejor calidad. Ahora, para el siguiente ejemplo, donde una empresa se dedica a la producción de arneses, pues requiere monitorear que su proceso de línea de ensamble número 5, pues debido a que algunos defectos detectados pues, por el departamento de calidad. Se presentan los resultados de los 50 lotes y pues igual construir la gráfica de U o de LANI pues para poder evaluar los resultados. Y para este caso pues tenemos también, ¿no?, los defectos por arneses, por lotes y pues también tenemos nuestros datos ya precapturados. Entonces para este caso realizamos las mismas actividades y pues consideramos nuestras evaluaciones.
Muy bien, entonces para este caso vamos a utilizar también nuestro asistente. Vamos a considerar uSharts. Vamos a poner nuestros números de defectos. Ok, vamos a poner el valor de D. Y vamos a poner el número de subgrupos. Y vamos a poner que estime los datos. Sí. Y podemos ver lo siguiente. Utilizamos una U de LANI. El sistema por automatización consideró el conjunto de los datos y realizó los ajustes pertinentes. Y podemos ver las siguientes dispersiones de los datos. Solamente uno de ellos está fuera de nuestros límites de control, la cual representa el 6.0% de esos subgrupos. Y pues solamente uno de ellos puede que no esté estable. Pero dentro del conjunto solamente 3 son los que nos presentan dentro de nuestro conjunto de reglas que generan ese punto de criticidad. Sin embargo, podemos considerar que dentro de nuestra U de LANI, pues en nuestra gráfica U tenemos bastantes dispersiones que están justamente por arriba o en el límite superior ligados a ellas, pero solamente una de ellas es la que está fuera de control. Sin embargo, una vez realizando nuestro ajuste a 2.17 de factor de corrección, pues solamente 2 de ellos de este conjunto de datos son las que presentan esa variación, pero uno de ellos es el que sí está fuera de control. Por lo cual, utilizando nuestra U de LANI, pues podemos evaluar que corrigió los límites de control y por lo tanto eliminó los excesos de variación, donde pues podemos verlo un poquito más apropiada. Y acá pues sí tenemos las elevadas alarmas del conjunto de datos que no podemos controlar, ¿no? Entonces de alguna manera con la U de LANI podemos revisar con este factor de corrección y podemos determinar dónde pueden estar nuestras mayores fallas y en qué momento o qué tipo de muestra es la que presenta la variación como tal. ¿Sale? Muy bien, entonces, para nuestros datos de control de la gráfica C, pues para este caso, tenemos que pues puede ser para ejemplos de pantallas de LCD y pues se utiliza para el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Es decir, tenemos datos constantes dentro de nuestras muestras y vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora para la cantidad de los lotes, que en este caso representa pues de 5000 unidades de cada uno de los lotes. Y aquí pues tenemos el resumen de cómo lo podemos realizar. Entonces nos vamos a ir a la gráfica de C y vamos a considerar pues los siguientes datos, ¿no? Donde ya tenemos nuestros defectos, ya con nuestros datos predeterminados. Y para este caso, vamos a confirmar que nuestra gráfica pues esté dentro de control. Vamos a abrir Minitab. Muy bien, entonces con Minitab empezamos a evaluar con nuestros stacks. Vamos a gráficas de control por atributos y nos vamos a ir a C. Aquí en este caso vamos a tomar el número de defectos por unidades revisadas y vamos a poner nuestras pruebas en sí. Vamos a darle OK y le vamos a dar OK. Entonces, en este caso, pues podemos ver que de acuerdo a nuestros defectos por unidades revisadas, pues dentro de nuestras muestras constantes no presentamos ningún grado de criticidad, por lo cual se puede considerar que estas muestras dentro de nuestras gráficas C es un proceso estable y se presentan con variaciones dentro de los límites superiores, tanto inferiores como superior. Entonces, para este ejercicio, pues no presenta mayor problema, por lo cual es un proceso estable. Y esto pues lo podemos confirmar como lo teníamos aquí previamente, donde pues estadísticamente es estable y pues no hay ningún indicador en rojo que tengamos que tomar enfoque para determinar una variación y pues controlar nuestro proceso o hacer algunas acciones correctivas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora para el de la empresa de arneses, vamos a considerar el mismo ejemplo con datos ya precargados aquí en Minitab, solamente para asegurarnos de que no hay una variabilidad. Y pues vamos a posteriormente a enfocarnos a nuestro proyecto de control estadístico de la calidad para confirmar lo aprendido en esta clase y asimismo pues reforzarlo en nuestro proyecto y determinar acciones correctivas de ser necesarias. Bien, vamos a esperar que Minitab se abra. Ok, y vamos a realizar nuestra prueba en Stats
Control Charts, nos vamos a atributos y vamos a la letra C. Consideramos el número de defectos. Vamos a considerar defectos. Vamos a activar nuestras pruebas. Ok. Y le vamos a dar OK. Y aquí, pues en nuestros rangos podemos decidir que pues tampoco se presenta estadísticamente una variación. Nuestros datos o nuestras muestras pues son constantes y por lo tanto solamente uno de ellos se puede presentar como una ligera variación, pero en relación estadística básicamente todas las muestras están dentro de nuestros límites de control. Por lo tanto también este se puede considerar un proceso estable y se puede mejorar aún nuestro proceso de tal manera que eliminemos esta variación continua, pero estamos dentro de nuestra línea central, por lo cual no hay nada que preocuparse. Muy bien. Entonces, ahora, para este caso, nos vamos a ir a nuestros proyectos, donde vamos a hablar acerca de nuestras gráficas U, gráfica P, gráfica NP y también las del ANI para tanto las P como las U. Entonces, para nuestro control estadístico, en una empresa que produce interruptores termomagnéticos, se está teniendo problemas de calidad en la línea de producción. En este caso, se consideraron 50 últimos días de producción, donde pues la producción ha sido variable. Y en este caso pues tenemos que construir nuestra gráfica P o nuestra gráfica P del ANI para determinar si el proceso es estable o no es estable. Entonces para ello nosotros ya tenemos el proyecto con datos ya obtenidos donde tenemos lotes y defectos por subensamble. Vamos a abrir Minitab para realizar el estudio. Y pues de esta manera determinar si realmente la gráfica nos determina que el proceso está bajo control o no en relación a los atributos de P y del ANI. Muy bien, entonces vamos a considerar el asistente, nos vamos a Control Charts. Y vamos a seleccionar que son defectos por elementos en nuestra parte de P, de chart. Entonces vamos a seleccionar nuestras piezas defectuosas, vamos a seleccionar nuestros tamaños de lote y vamos a hacer que Minitab estime nuestros gráficos de control. Le comentamos que sí. Y vemos lo siguiente. Dentro de nuestros datos hay 4 o 5 elementos que podrían considerar como críticos. Sin embargo, solamente 3 de ellos son los más altos dentro del dato estadístico. Por lo tanto, tendremos que evaluar si cada uno de ellos requiere un ajuste dentro de la dispersión de los datos que tenemos en nuestras muestras. Podemos ver que en nuestra dispersión hay una tendencia en diferentes segmentos del tiempo que va hacia la alta. Por lo tanto, tendríamos que entender pues, cuáles son los factores que hayan afectado que estuvieran por encima de nuestra gráfica de control. Ahora, si consideramos nuestra gráfica P y nuestra gráfica P del ANI, hay bastantes datos que están por arriba o elevados como una falsa alarma en un cierto dado tiempo, pero solamente 3 de ellos con un factor de corrección de 2.8 son las que determinamos como críticas, uno en el límite superior y 2 por fuera del límite superior. Por lo tanto, dentro de estos lapsos de tiempo tendríamos que determinar en qué momento y en qué condiciones se realizaron estas pruebas para poder determinar pues, cuál fue la cuestión más crítica para que pudiéramos tener estos factores de corrección, ¿no? o de error. Entonces, parte de este estudio lo que nos determina es evaluar pues, qué técnicas o qué métodos podemos considerar para evaluar las tendencias y los problemas que se pueden presentar en relación a un defecto. Y esto representa más que nada el 6% de nuestras muestras, por lo tanto no puede ser tan crítico, pero si no prestamos acciones correctivas, pues puede haber problemas más grandes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos determina en nuestro primer control estadístico. Hay cierta variación, pero se puede controlar con acciones correctivas que nos ayuden a determinar los factores críticos de esas variaciones. Ahora, para la gráfica NP vamos a hacer algo muy similar, el mismo ejercicio. Sin embargo, ahora lo vamos a ver para defectos de baquelitas que de thermosets. En este caso son plásticos o molde de plástico tipo de baquela, que en este caso pues son para resistir las altas temperaturas y no se dañan tan fácilmente con el calor, ya que en estos pasa altas cantidades de flujos de energía eléctrica y de corriente. Entonces, básicamente en se detectaron ciertos defectos en las baquelitas como tal, en la operación y previo a la operación, es decir, desde que llegaron de materia prima se encontraron ciertos defectos
y por lo tanto son los principales que se encontraron pues, para poder darle correlación a los defectos que se generaron durante el proceso. Entonces para esta vamos a seleccionar la NP y vamos a revisar lo que nos muestra como resultado. Tamaño de lote, vamos a poner nuestras reglas, ok, y le damos ok. Bueno, en este caso podemos ver que tenemos ciertas variaciones. Sin embargo, algunas de ellas sí están fuera de nuestros límites de control. Por lo tanto, sí tenemos que prestar atención a cuáles son los problemas más grandes en defectos, ya que sí son bastante los puntos críticos de acuerdo a las tendencias que estamos teniendo. Sin embargo, podemos revisar con una gráfica de Eulerian, solamente para estar seguros, de cuánto realmente podemos tener fuera de nuestro rango de control. Vamos a determinar también con nuestras reglas para dar una correlación al estudio y evaluar pues cuáles son las diferencias que podemos tener en base a estos resultados. Como podemos darnos cuenta, 3 de estos están por arriba de los datos, mientras que con un factor de ajuste se empezaron a considerar probablemente este punto y este punto. Los demás que están por debajo pueden estar dentro y no son tan críticos, pero sin embargo, si no hacemos una revisión periódica de estos componentes para la afectación en nuestro proceso interno, pues puede haber problemas mucho más grandes. Por eso es importante que tomemos en cuenta estas consideraciones de los datos para tomar acciones correctivas y evaluar por qué están realizando los defectos antes y durante el proceso de manufactura. Ahora, para el siguiente ejercicio vamos a utilizar la misma empresa donde ahora se realizó el número de ensamble en la línea 5 y pues algunas de las muestras que se comentaron pues se tomaron los 50 últimos lotes pues para ver cuáles son las variables y cuáles son las variabilidades en los defectos que puede tener cada uno de esos lotes. Por lo tanto, pues vamos a realizar el estudio estadístico para la gráfica U y pues en este caso determinar cuáles pueden ser los defectos en nuestros productos terminados en relación a este estudio. Para esto ya tenemos también datos precargados donde ya se obtuvieron previamente. Muy bien, entonces consideramos, nos vamos al asistente, nos vamos a la gráfica U y determinamos el tamaño de nuestros defectos. Muy bien, vamos a tomar nuestros datos de defectos que siguen siendo exactamente los mismos y vamos a considerar nuestros tamaños de lotes. En este caso vamos a determinar que se estimen con los datos y vamos a revisar lo siguiente. Dentro de nuestra gráfica nos arroja los siguientes datos, donde en nuestra gráfica U tenemos bastantes puntos críticos dentro de nuestra gráfica de control que tenemos que observar, pero asimismo esto nos representa mucha variación o falsas alarmas, por lo cual se puede realizar un ajuste y con un ajuste de correlación de un valor de 2.1 pues podemos ver que solamente 3 puntos críticos son los que se encuentran dentro de nuestras muestras a los cuales tendremos que prestar un enfoque más adecuado. Y dentro de esto podemos evaluarlos de la siguiente forma, donde cada uno de ellos, solamente 3 de esos puntos representan una unidad no estable que puede representar el 6.0% de todas las muestras que tenemos en nuestra gráfica de control. Sin embargo, 2 de ellos se encuentran por debajo de nuestro límite de control, pero tienen una tendencia en base a nuestras reglas de correlación de las cuales nos ayuda a poder identificar que puede haber un riesgo más grande si no lo atendemos. Sin embargo, solamente uno de ellos es el que se encuentra fuera de nuestros límites de control, por lo cual tendríamos que evaluar esta unidad más a detalle y evaluar pues, cuáles son las condiciones en las cuales están presentando estos defectos y asimismo pues entender pues que qué tipos de acciones se tienen que realizar para eliminar estas variaciones dentro de nuestro estudio estadístico.
Y pues esto es lo que podemos tomar en cuenta y en consideración, asimismo como evaluar las tendencias, que en este caso tiene una tendencia oscilatoria, también con una secuencia cíclica. En este caso tenemos a estar dentro del control con una parte cíclica, pero sin embargo tenemos la oscilatoria dentro del conjunto de los datos. Y pues se puede decir que dentro de nuestra gráfica está bajo control, sin embargo solamente uno de ellos está fuera de control, por lo cual pues se pueden tomar dentro de las muestras de los lotes, de los diferentes lotes que se consideraron, pues que ese lote evaluar cuáles fueron las condiciones que pueden presentar la variación y pues eliminar las actividades o acciones que puedan apoyar a esa causa, ¿no? de tener los errores en el lote específico. Y muy bien, pues ya para terminar, vamos a trabajar acerca de la gráfica C, donde también el mismo ejemplo, pero ahora con 1000 unidades de cada lote, y vamos a ver si presentan algún defecto en particular. En este caso lo determinamos para los subensambles que se reciben desde el área de manufactura, y pues de aquí vamos a evaluar qué tantos defectos se presentan y que nos puedan afectar en nuestro producto terminado. Muy bien, entonces nos vamos a Stat, Control Chart, y nos vamos a Attribute Charts, y nos vamos a C. Entonces, colocamos el número de los defectos, y vamos a seleccionar nuestras pruebas, donde queremos todas nuestras reglas activadas, y le vamos a dar OK. Muy bien, dentro de nuestros subensambles podemos ver que tenemos una variación oscilatoria. Sin embargo, todos nuestros subensambles están dentro de los límites de control. Solamente algunos de ellos presentan una variación un poco interesante, pero dentro del dato estadístico, todos nuestros subensambles no presentan una variación mayor al límite central, y así ligado también a nuestros límites inferiores y superiores, lo cual quiere decir que nuestro estudio pues no representa un complejo grande en relación a los defectos que podemos observar en nuestras muestras. Entonces, si consideramos esto como algo logrado, pues quiere decir que nuestras muestras pues pasan como buenas, y por lo tanto no deberíamos de tener alguna afectación en el paso siguiente de nuestro proceso, a menos que haya una afectación que altere a la condición normal de estos componentes. Entonces, resumiendo parte de este control estadístico y el proyecto, pues podemos ver que tenemos un proceso estable, sin embargo, con áreas de oportunidad. Lo que quiere decir es que tenemos que observar claramente dentro de nuestras cantidades de lotes y nuestros defectos, las clasificaciones de defectos que estamos determinando, y asimismo también las condiciones que están alterando a esas muestras. En este caso también evaluar el método y la técnica que se está utilizando para recopilar las muestras y efectuar el estudio de las muestras, así como también determinar los defectos que se están determinando como tales, y pues también evaluarlos si son por grupos o son por elementos particulares. Entonces, parte del proyecto, pues con esto concluimos, y muchas gracias.